Primero, entonces, empezamos con el Santuario de Jesús de Nazareno en Atotonilco, Guanajuato, muy cerca de San Miguel de Allende. Bueno, pues Atotonilco se encuentra en el municipio de San Miguel de Allende, a 10 minutos aproximadamente de la cabecera municipal. Este pueblo se va a encontrar entre Dolores, Hidalgo y San Miguel Allende. Atotonilco significa lugar de agua caliente. ¿Por qué? Porque en Atotonilco existieron una serie de manantiales de aguas termales. Estos manantiales prácticamente ya desaparecieron, solamente quedan algunos que están en algunos hoteles cercanos a Atotonilco. También Atotonilco va a formar parte del Camino Real Tierra Adentro o Camino de Santa Fe, que funcionó entre el siglo XVI y siglo XIX. Este Camino Real va a ser muy importante. Si ustedes recuerdan, el Camino Real de Tierra Adentro va a iniciar en lo que es la Plaza de Santo Domingo, porque precisamente ahí estaba la Real Aduana. Entonces era el lugar donde tenían que descargar todas las mercancías que entraban a la capital del país. Este camino va a constar de 2.600 kilómetros para transportar plata que se extraía de las minas de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí. Además, en sentido contrario, se llevaban materiales que se utilizaban para la extracción de estos metales, como podía ser el mercurio. Atotonilco también va a ser importante por ser parte de la Ruta de la Independencia. El 16 de septiembre de 1810, Hidalgo se dirige hacia San Miguel el Grande, saliendo del pueblo de Dolores, y al pasar por Atotonilco, se cuenta o se dice que va a tomar una imagen de la Virgen de Guadalupe, que la va a hacer suspender en un asta y la va a convertir en el estandarte de sus tropas. Se sabe que en el ejército independencista no solamente se van a tener un solo estandarte, sino que se van a tener varias representaciones de la Virgen de Guadalupe que le van a dar valor a estas tropas. Antes de hablar de lo que es el santuario de Atotonilco, tendríamos que hablar primero del hombre que hace la fundación de este santuario, Luis Felipe Neri de Alfaro. Luis Felipe Neri de Alfaro va a nacer en la Ciudad de México, va a ser de origen criollo y va a estar bautizado en lo que es el sagrario de la Catedral Metropolitana. Va a ingresar al Seminario Real y Pontificio Arquidiocesano de México para estudiar letras y en 1729 va a obtener el grado de bachiller en teología, pero además va a estudiar retórica y artes. También va a pertenecer a lo que es la administración de la Inquisición, donde él también va a estar como afianzando esas creencias de la defensa de la fe y el buen comportamiento. A la edad de los 20 años se va a trasladar a la villa de San Miguel el Grande, posteriormente sería San Miguel de Allende, y va a ingresar a la congregación del oratorio, donde se ordenó sacerdote. No se saben las razones específicas por las cuales el padre Alfaro va a trasladarse desde la Ciudad de México a San Miguel el Grande. Una de las teorías que más aceptada está es que él estaba padeciendo ataques epilépticos y entonces al estar en una zona alejada de la Ciudad de México, esto le iba a ayudar a sanar. Además que en las aguas termales de Atotonilco se presume que también tenían poderes curativos y esto iba a ayudar al padre Alfaro a superar esas enfermedades que él ya traía. Además de eso va a morir en Atotonilco en 1776, dejando una muy vasta obra evangelizadora y educativa. Las obras del padre Alfaro en San Miguel de Allende van a ser, primero que nada, la edificación del templo de San Rafael con su Santa Escuela de Cristo. También va a construir la Capilla del Calvario. Esta es bien interesante porque esta capilla va a ser la conexión precisamente entre San Miguel de Allende y lo que era el futuro santuario de Jesús de Nazareno. O sea, él ya venía con la idea de propagar esta idea de penitencia, de reflexión a través de la pasión y de la muerte de Jesucristo. También va a construir el santuario de Nuestra Señora de la Salud y va a escribir una bellísima novena impresa llamada Guirnalda de Flores. Y él mismo va a explicar de qué se trata esta guirnalda. Guirnalda de flores que 9 días tejerá devoto el enfermo para ofrecerla rendido a la más prodigiosa y sabia médica María Santísima de la Salud, que se venera en el santuario de San Miguel el Grande. En esta novena, él no solamente va a invitar a aquellas personas enfermas a que recen por 9 días, sino también los va a incitar a la meditación. Y a mí se me hace una frase muy bonita, sobre todo para los que son creyentes y que están pasando por pues, un momento muy difícil en la enfermedad.
Como toda construcción de un santuario, va a tener una leyenda que va a soportar esa creencia. En el caso del padre Alfaro también tiene su leyenda. Se dice que el padre Alfaro continuamente hacía prédicas entre Dolores Hidalgo y San Miguel el Grande. Entonces un día el padre Alfaro volvía de predicar unas misiones en Dolores y va a descansar debajo de un mezquite que había en un sitio, en un páramo, donde ahora está el santuario de Jesús de Nazareno. Y se dice que en sueños vio a nuestro Señor Jesucristo coronado de espinas, llevando la Santa Cruz sobre sus hombros, y en el cual decía que era su voluntad que en aquel lugar se convirtiera para un lugar de penitencia y oración y que en efecto se levantara un templo en este espacio para ese propósito. Si ustedes escuchan esas narraciones, se va a parecer mucho a otras narraciones de advocaciones marianas o de santos cristos, en donde el mismo personaje que se va a venerar es el que solicita que en ese espacio se haga su santuario. El padre Alfaro va a conservar esta tradición y él mismo en peregrinaciones que se hacían en Semana Santa se va a colocar una corona de espinas, se va a poner una soga y él mismo va a cargar una cruz desde Atotonilco hasta San Miguel el Grande. Entonces él va a tener una relación muy, muy cercana a la pasión y a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Bueno, pero ¿cómo va a surgir este plan? Digamos, él ya tuvo ese sueño, ya tuvo esa revelación, y entonces el padre Alfaro va a darse cuenta que entre San Miguel de Allende y Atotonilco, la traza, la orientación, la distancia que los separa, las lomas y veredas son muy semejantes a lo que es el espacio entre el Monte Calvario y Jerusalén. Esto es interesante porque, me voy a regresar a la diapositiva anterior, esto es bien interesante porque Atotonilco, que lo vemos aquí, va a ser para el padre Alfaro la Nueva Jerusalén indiana, un espacio para la penitencia y la redención de aquellos indígenas que estaban poblando los alrededores de San Miguel de Allende. Esta es una pintura que se encuentra en la sacristía del Santuario de Jesús de Nazareno del pintor Pocasangre. Más adelante vamos a ver quién fue él, pero lo interesante de esta pintura es ver lo que el padre Alfaro veía en sus tiempos y cómo de él nace que en ese páramo perdido va a construir el santuario. Fíjense, aquí se ve la traza de San Miguel el Grande y en el camino hacia Dolores lo que es Atotonilco. También se dice que Atotonilco, al ser un lugar de paso entre estas dos poblaciones importantes, va a ser el refugio de ladrones, de asaltantes de caminos, y eso va a provocar que el padre Alfaro sienta que en ese espacio se tiene que construir un lugar de penitencia. Otra también de las razones es que al estar los manantiales de aguas termales en este lugar, la gente pues asistía, pero se desinhibía y se prestaba a que pues se perdiera la cabeza y se hicieran cosas que llevaban al pecado. Entonces al padre se le hace muy interesante que en este espacio se construyera el santuario. Y regresando entonces a esto, se dice que para realizar el proyecto, el padre Alfaro va a comprar la hacienda de Atotonilco a Ignacio García. Y va a instalar no solamente lo que es el santuario, sino que va a instalar un molino, va a construir una huerta, va a construir una presa y un viñedo, lo que hace que la casa de ejercicios espirituales y el santuario de Jesús de Nazareno sean sustentables, o sea, tengan los recursos para poder... el santuario de Jesús de Nazareno y la casa de ejercicios van a construirse hacia el año de 1740 y van a ser dedicados en junio de 1748. En el 2008, tanto la Villa Protectora de San Miguel el Grande como el santuario fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esto es muy importante. En México tenemos varias ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad y es una declaratoria bastante interesante y muy atractiva para lo que es el turismo. En la arquitectura de lo que es el templo o el santuario, podemos ver que es de tipo medieval, que es de tipo fortaleza,
Los muros son muy anchos, tienen grandes contrafuertes que van a estar resistiendo las estructuras. La decoración por fuera es muy simple, es muy sencilla. Y vamos a ver, esta es la entrada al santuario. Y esta parte que está adosada es precisamente las capillas del Santo Sepulcro y del Calvario. En realidad, tanto el santuario como la casa de ejercicios es todo un conjunto arquitectónico. Aquí vemos este mapa realizado por Jesús E. Aguirre, en donde ustedes van a poder observar la posición del templo y la casa de ejercicios espirituales. El templo va a estar compuesto de una nave principal, ¿la ven acá? Y 7 capillas que van a estar anexas a lo que es la nave. Van a tener 6 camarines y en las capillas van a estar decoradas por pinturas de Juan Rodríguez Juárez. Para quienes no ubican a Juan Rodríguez Juárez, en lo que es el retablo de los Reyes en la Catedral Metropolitana existen 2 pinturas, una de ellas la Adoración de los Reyes y otra de la Asunción, que van a ser de este artista novohispano, Juan Rodríguez Juárez. También dentro del santuario se encuentran pinturas de Juan Correa y de Andrés Islas. Juan Correa también va a tener obra en la Catedral Metropolitana, en la sacristía, y precisamente va a ser una alegoría a la Asunción de María. Y Andrés Islas, aunque se conoce muy poco sobre su pintura de advocaciones marianas o de santos, más bien se le conoce como retratista, y él se va a hacer famoso por retratar en varias ocasiones a Juan de Palafox y de Mendoza. Pero regresando a la ubicación de la planta arquitectónica, vamos a tener 7 capillas, como les decía. Del lado izquierdo van a estar la capilla del Calvario y la capilla del Santo Sepulcro. Como les decía, van a estar adosadas a la nave del templo, y incluso es bastante grande, es la capilla más ostentosa, es la capilla que tiene un discurso iconográfico mucho más fuerte, y podríamos decir que es la principal. Inicialmente iba a ser la capilla de la casa de ejercicios, sin embargo, prácticamente está integrado al santuario. También de ese lado vamos a tener la capilla de Loreto, la del Santo Cenáculo y la de la Purísima. Y del lado derecho van a estar la capilla de Belén, que es la que va a estar muy pegada a lo que es la entrada, y la vamos a ver en el recorrido. Y la vamos a ver en el recorrido virtual más adelante, y la capilla del Rosario, que está cercana al altar mayor del santuario, además de la casa de ejercicios que se va a construir hacia 1765. ¿Qué es una casa de ejercicios? Una casa de ejercicios es un espacio donde las personas, los creyentes, se van a retirar por un espacio de tiempo donde ellos en total soledad van a estar reflexionando sobre pasajes de la vida de Cristo. Principalmente estos retiros espirituales, estos ejercicios se van a basar en los ejercicios ignacianos o de San Ignacio de Loyola. Normalmente van a constar de 4 semanas de ejercicios en donde se van a repasar pasajes y meditaciones acerca del pecado y la gracia, la vida de Cristo, lo que es la vida pública de Jesucristo y de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Es bien interesante porque todo esto que les estoy diciendo va a estar plasmada en las bóvedas, en las paredes y en todo espacio que esté dentro del santuario de Totonilco. Vamos a ver estas representaciones acompañadas de las oraciones del Padre Alfaro. Bueno, pero ¿quién es el autor de todas estas pinturas que van a estar hechas al temple y que van a ser grandes murales? Va a ser Miguel Antonio Martínez de Pocasangre. Va a ser de origen queretano, criollo, va a ser un artista profundo conocedor del oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no se tiene una referencia bibliográfica de que Pocasangre estudió en un taller de algún maestro pintor, sí se sabe que por las técnicas que aplicó, la composición tan fuerte que él elaboró, sí tuvo que haber tenido una preparación previa. Además de que era un hábil dibujante y un fino colorista, o sea que manejaba muy bien el color. Como les decía, sus composiciones estaban detalladamente estructuradas y poseen un evidente concepto de monumentalidad, que quiere decir que él, al hacer representaciones a tamaño natural,
y va a provocar en el ojo del que estaba viendo esas pinturas prácticamente integrarse dentro de lo que era el mural. Hay otras obras de Miguel Antonio Martínez de Pocasangre. Una de ellas va a estar en un hotel en San Miguel de Allende que se llama Noné, o sea, no tiene nombre, que parece ser que fue una casa señorial antes de convertirse en este hotel. Y si ustedes ven en lo que son las paredes, en lo que son las enjutas de lo que es este arco, se van a encontrar representaciones murales fitomorfas, o sea, de hojas y plantas. Bueno, en casi todas las paredes van a estar los murales de Martínez de Pocasangre. Otra de las representaciones de Pocasangre se van a encontrar en los murales del Santuario del Señor de los Afligidos en el Llano Guanajuato. Aquí vemos un detalle de esos murales que, si bien son importantes por pertenecer a este pintor, sí han quedado como que olvidadas para la restauración y se han ido perdiendo. Aquí quiero hacer mención de que esta fotografía fue tomada por Benjamín Arredondo, que tiene un blog en la red en donde él toma fotografías de conventos e iglesias de la Ciudad de México, y aparte la acompaña con una pequeña reseña histórica del lugar. Para los que estudiamos las iglesias y conventos de la ciudad, Benjamín Arredondo es una gran referencia porque él se ha encargado de recolectar estas fotografías y por lo visto no solamente es en la Ciudad de México, sino también en los alrededores, y de él y de esa visita que hace al Santuario del Señor de los Afligidos se rescata esa fotografía. Entonces, la verdad, un agradecimiento para Benjamín Arredondo por poner en nuestras manos este tipo de representaciones. El trabajo de Pocasangre en Atotonilco. Van a ser 8.500 metros cuadrados de obra mural. En la fotografía solamente estamos viendo parte de lo que es la capilla del Calvario en el Santuario de Atotonilco. Es una pequeña parte y ustedes desde aquí ya pueden notar la saturación de imágenes, la saturación de escenas, de personajes. No hay ningún espacio que se quede sin pintar. Además que este espacio no solamente son las pinturas, es la escultura, lo que son los murales, la pintura y aparte la sección literaria del Padre Alfaro, que va a estar representada principalmente en los entrados de los arcos de la bóveda, pero también en las columnas, también en las filaterias de alguno de los cuadros y en todo aquel espacio en donde el Padre Alfaro sentía que debía escribir. Ahí están las reflexiones del Padre Alfaro sobre las escenas que están contenidas en las paredes, en la cúpula y en la bóveda. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres una persona que iba a estar haciendo ejercicios espirituales en esa casa, tú al entrar a lo que es el santuario ibas a completar toda esa reflexión previa que ya habías hecho, contemplando esas escenas, y para rematar ibas a estar leyendo esos versos escritos por el Padre Alfaro que iba a terminar de completar ese proceso espiritual que estabas viviendo. Esto debió haber sido muy fuerte. El templo de Atotonilco no estaba diseñado para el culto público. Más bien fue diseñado para que aquellas personas que estuvieran en en la casa de los ejercicios espirituales pudieran asistir a un lugar callado, a un lugar tranquilo, a un lugar en donde pudieran completar esa penitencia y esa reflexión. A día de hoy les puedo decir que prácticamente sigue siendo así. Ustedes dirán, bueno, pero esta preciosidad debe tener muchos visitantes, deben de estar atiborrado como en la Sixtina, hay que hacer fila para entrar. Yo fui hace algunos años, fui en época alta de turismo y en realidad habíamos muy pocas personas en el santuario cuando yo lo visité. Habremos visto como unas 5 personas más, además de nosotros. Entonces, tú puedes recorrerlo tranquilamente, puedes observar las pinturas e inclusive si eres creyente y quieres hacer alguna reflexión sobre alguna de las escenas, pues vale mucho la pena visitarlo y pues tener ese proceso espiritual si así ustedes lo desean. Como les decía, la pintura cubre cada uno de los espacios del templo y se van a representar escenas de la vida de Jesús durante todas sus etapas, como habíamos hablado anteriormente, en Belén, en Nazaret y en Jerusalén. El pintor va a tardar 30 años en completarlas.
El padre Alfaro va a morir antes de ver concluida la capilla del Calvario. Él no va a alcanzar a ver esto. Sin embargo, pues es de digamos, la capilla más bonita y la más ornamentada. El padre Alfaro se inspiró en lo que es la Biblia Natalis de Jerónimo Nadal, que contenía grabados en blanco y negro. Esta Biblia va a ser escrita, este escrito, más bien, va a ser inspirado a lo que es San Ignacio de Loyola, por uno de sus grandes amigos, Jerónimo Nadal. Va a completar las oraciones junto con estos grabados en agua fuerte, que van a ser utilizados por los pintores novohispanos para inspirarse en sus pinturas, y estos pintores pues obviamente le van a agregar color. Pero va a ser la base para ciertas pinturas novohispanas. También Fernando Manríquez Cortés, quien va a ser párroco y guardián de Atotonilco, va a comentar que la iconografía del santuario se divide en 4 semanas de ejercicios, como ya habíamos comentado anteriormente. Unas va a ser representaciones del pecado y la gracia, de la vida de Cristo, tanto la pública como la oculta, que se le llama, antes de que él pase a tener esta vida de 3 años predicando, haciendo milagros, la pasión y muerte de Jesucristo y finalmente la resurrección. Todo eso se nos va a contar en las pinturas y murales que están en el santuario. Esta es una foto de lo que es el altar principal del santuario. Pues antes de pasarme a la visita virtual, que les aseguro que va a estar bastante interesante, yo quisiera hacer referencia a los 2 sitios que vamos a visitar, porque vale mucho la pena mencionarlos, ya que estos sitios no son los sitios oficiales como habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, cuando vimos el recorrido virtual de la Capilla Sixtina, era desde el sitio oficial de los Museos Vaticanos. Aquí vamos a estar accediendo a 2 sitios. El primero de ellos es una página web que se llama Así es mi México. Y ellos se encargaron de tomar fotografías en 360 de este espacio y montar un sitio de visita virtual. Tengo que darles el crédito porque la verdad es un gran trabajo de fotografía y un gran trabajo para montar el sitio y dar la oportunidad a aquellos que no podemos asistir físicamente al santuario de Jesús de Nazareno de Totonilco y poder visitarlo de manera virtual. El otro sitio que quiero mencionar se llama Sinaloa 360. Va a ser el autor Miguel Ángel Victoria. Y este señor va a ser un fotógrafo profesional que se va a encargar de tomar fotografías 360, no solamente del santuario de Totonilco, tiene de varios espacios, especialmente de Sinaloa, pero él no se queda solamente dentro del país, sino también toma fotos en lo que es Quebec, en la Catedral de San Patricio de Nueva York y en la Grand Central Terminal de Nueva York. Es interesante porque tiene una visita virtual a lo que es la Catedral de San Patricio, y es una iglesia bastante difícil para quien los han visitado. San Patricio es un lugar muy oscuro. No sé si ustedes han entrado, por ejemplo, a la iglesia de Santo Domingo en la Ciudad de México. Es bastante oscura, las fotografías no te salen tan bien. Pasa lo mismo en la Catedral de San Patricio, y entonces él llevó todo su equipo profesional y logra estas fotografías 360 magníficas. Yo les recomiendo mucho estos 2 sitios para que ustedes visiten este trabajo virtual que hicieron. Les voy a dejar en los comentarios las ligas para que ustedes puedan acceder a estas visitas virtuales, pero no me quería ir a recorrer el santuario de Totonilco virtualmente sin mencionarlo, además para darle crédito al trabajo de estos 2. Bueno, pues nos encontramos ya en la página que les comentaba, que se llama Así es mi México, con este recorrido virtual a lo que es el santuario de Totonilco en Guanajuato. Aquí vamos a ver una vista de lo que es la calle. Hacia este lado está la entrada a lo que es el pueblo de Atotonilco. Esto sería el atrio del santuario. Como ustedes pueden ver, tiene una pequeña balaustrada que va a delimitar el atrio. Este atrio en algún momento funcionó como cementerio. Vamos a la fachada.
En esta fachada vamos a encontrar el acceso principal al templo, a la nave principal del templo. Tiene un acceso en un arco que es mixtilíneo, es bastante sencilla. Aquí tenemos una ventana coral. En el remate también es mixtilíneo. Tiene una cruz. Acuérdense porque el santuario está dedicado a Jesús de Nazareno. Del lado izquierdo podemos ver esta, que es la parte que podríamos considerar que da este aspecto medieval de fortaleza. Esto que ustedes ven aquí son la capilla del Calvario y del Santo Sepulcro que van a estar adosados al santuario. Va a tener una cúpula que pareciera estar recubierta de material metalizado. Estas ventanas que dan a lo que es la capilla del Calvario, que tienen forma de cruz, cruciformes, y que van a estar abocinadas. Aquí vemos los contrafuertes y podemos adivinar el grosor de los muros. La torre campanario y lo que se vería a su derecha sería lo que es la casa de ejercicios espirituales. Aquí vemos una estatua de Miguel Hidalgo, recordando precisamente que Atotonilco va a ser un lugar que forma parte de la Ruta de la Independencia. Y la placa que recuerda a Totonilco como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un pueblo bastante sencillo, la verdad es que fuera del santuario creo que te puedes ir a comer en los portales, venden algunas artesanías. Bueno, pues ya nos encontramos al interior de lo que es el santuario de Atotonilco. En esta vista tenemos lo que es el sotocoro y de este lado está el ingreso a lo que es la capilla del Calvario y del Santo Sepulcro, y del otro lado, esta es la entrada principal, como pueden ver, y de este lado a la capilla de Belén. Estas entradas a la capilla de Belén tiene una característica muy especial. Aquí vamos a ver un retrato del emperador Carlos III, que va a estar representando precisamente a Europa, y del lado contrario, no sé si ustedes alcanzan a notar, voy a acercar un poquito, vamos a ver representado a un indígena, también va a estar representando a la realeza, pero de los naturales que se encontraban en esta tierra en el momento de la conquista. ¿Esto de qué nos va a hablar? Del sincretismo, un sincretismo de las dos culturas. Esta es la entrada. Pareciera repetitivo, pero vamos a ver que no hay ningún espacio en blanco. En cuanto a lo que es la bóveda, esta bóveda se va a dividir en 7 tramos. Cada tramo va a estar definido por uno de los arcos, que como ven también tiene decoraciones. Va a constar de 7 tramos y en cada uno de los arcos, como ustedes pueden ver, va a tener oraciones en verso escritos por el padre Alfaro. Los arcos van a ir desde la entrada del templo hasta el altar mayor y como les había dicho son 7 tramos que van a estar representados. La mayoría de los tramos va a tener esta estructura en lo que es la bóveda, que va a hacer que cada tramo se divida en 4 segmentos. 2 segmentos que van a ser amplios y 2 segmentos de menor tamaño. En la mayoría de ellos se van a representar escenas diferentes, pero vamos a ver ejemplos ya en el interior del templo donde todo lo que es ese tramo va a contener una escena completa. Dentro de lo que es la narrativa, en este primer tramo, me voy a acercar para ver estas escenas. La escena, digamos, más significativa de esta parte es la escena donde Jesús se encuentra con su madre María y donde María le da la bendición. Esto se supone que sucede antes de la pasión de Cristo.
Esto se ha escrito en algunos libros apócrifos o en algunas narraciones que se han ido perpetuando a través del tiempo, en donde se dice que antes de la pasión visita a su madre para despedirse de ella. Y entonces en esta escena vamos a ver representada esta acción. En ese mismo tramo vamos a ver la aprehensión de Jesús. Aquí vemos la traición de Judas. Si ustedes se fijan, aquí está Judas dándole el beso traicionero a Jesús y vemos un diablillo que se cuelga a las espaldas de Judas y en donde él precisamente está cometiendo ese pecado mal aconsejado por este diablillo. En el segundo tramo vamos a observar escenas de la aprehensión de Jesús, vamos a ver cómo los apóstoles abandonan a Jesucristo y lo dejan solo, pero lo que llama la atención de esta escena es esta decoración central en donde vamos a ver una flor de 6 pétalos que va a estar como concentrando la belleza de lo que son las representaciones que están alrededor. Es un elemento ornamental muy bonito de este tramo. Ahora nos encontramos dentro de lo que es la nave principal del templo, cruzando lo que es el primer vano que da al coro alto del santuario. Fíjense, aquí está el coro. Aquí está el coro bajo, que también va a tener representaciones. Aquí se ven claramente los tramos de los que les hablaba en lo que es la puerta. Aquí van a ver 5 y 2 que vimos en lo que es la entrada. Vamos a tratar de ver los tramos que están sobre el coro y de ahí vamos a ir en el relato hasta el altar principal. Y en este tramo vamos a poder observar escenas donde Jesús está siendo presentado a Caifás. En esta de aquí arriba vemos a Jesús que está siendo flagelado en la columna, que es un símbolo muy característico de la pasión. Él está atado a la columna y está siendo azotado por los soldados romanos. Aquí vemos el balcón de Pilatos y de este lado vemos una escena donde Pilatos muestra a Jesús y a Barrabás ante el pueblo judío para que decidan su suerte. Y en la escena central de lo que son los fragmentos, vamos a ver primero cómo los soldados se van a ensañar con Jesús al momento de torturarlo, cómo le colocan la corona de espinas y lo siguen latigando, lo siguen maltratando y sobre todo la burla, ¿no? La burla hacia el que se creía el rey de los judíos. En estas 2 escenas laterales vamos a ver el mismo balcón de Pilatos que veíamos en la escena anterior, pero aquí es el segundo intento de Pilatos por liberar a Jesús, donde lo vuelve a presentar ante el pueblo y donde él finalmente se lava las manos y deja que el pueblo judío decida el destino de Jesús. Y en la escena superior, que no se alcanza a ver por el candelabro que está representado en la fotografía, es cuando Cristo está recibiendo su cruz. Aquí vemos un pedacito de la cruz y todo esto siempre lo observamos mientras leemos los versos del padre Felipe Neri Alfaro. Y continuando con la lectura, vemos escenas igualmente de la pasión, específicamente las caídas de Cristo. En una de las caídas vamos a ver el encuentro de Jesús con su madre María y las otras 2 mujeres que lo acompañan, que van a ser María Magdalena y María de Cleofás. Y en esta escena de abajo vamos a ver cómo Jesús es ayudado por Simón Cirineo a cargar su cruz. En el séptimo tramo vemos escenas de la crucifixión. Podemos ver cómo Cristo está siendo clavado en la cruz, escenas de la erección de la cruz. Y acá, un poquito de cabeza, estamos viendo ya a Cristo crucificado
con un grupo de personas al pie de la cruz, entre ellos María y San Juan. Ahora vamos a ver lo que es el altar mayor. Vamos a ver representaciones del martirio de los apóstoles en cada uno de los medallones que ustedes ven. 4 al frente y 4 en la parte de atrás, porque el que está en la parte del frontón abierto es una representación de los 12 apóstoles de Jesús. También vamos a ver una escultura de Cristo con la cruz a cuestas llamada el Nazareno o el Cristo de Aguascalientes o el Nazareno de Aguascalientes. No porque venga del estado de Aguascalientes, sino más bien porque acuérdense que Atotonilco significa lugar de aguas calientes o aguas termales. Entonces de ahí viene el término de Nazareno de Aguascalientes. Como ustedes pueden ver, es un altar neoclásico. Se presume que el santuario de Atotonilco tuvo altares barrocos que con el cambio del estilo y el proceso de independencia fueron cambiados a altares de estilo neoclásico. En la parte de atrás vemos lo que sería el camarín de los santos apóstoles, que en un momento vamos a pasar a ver virtualmente. Bueno, pues ahora nos encontramos en el camarín de los santos apóstoles. Aquí, como podemos ver, es la parte de atrás del altar mayor del santuario de Atotonilco. Es una construcción circular, porque acuérdense que, como decíamos, es parte de lo que es la planta de la iglesia. Es bien interesante porque en esta sección vamos a ver representados a los 12 apóstoles de Jesús. Ustedes me van a decir, bueno, no son 12, son 11, porque acuérdense que Judas Iscariote pues va a traicionar a Jesús y finalmente él va a morir. En esta representación tenemos a lo que es Pablo, que lo vemos de este lado, que si bien no fue inicialmente de los primeros 12 apóstoles de Jesús, sí se va a integrar al inicio del cristianismo y junto con Pedro van a ser considerados los pilares de la Iglesia Católica. Bueno, entonces, como les decía, en esta primera parte de la pared vamos a ver representados a estos 12 apóstoles. Cada uno de ellos está sobre una peana y vemos también a la Virgen María como reina de los apóstoles. Sobre cada uno de los apóstoles vamos a ver una concha y un medallón que va a estar representando cómo fue el martirio de cada uno de ellos. Y para verlo me voy a regresar a la esquina donde falta esta escultura. ¿Quién creen que es el que hace falta? Pues precisamente va a ser San Pedro. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque en el medallón donde se relata su martirio alcanzamos a ver que tiene una cruz invertida. Acuérdense que San Pedro va a ser martirizado en Roma y él decide no ser crucificado como su maestro, ya que él considera que no tenía ese honor, y lo que él va a solicitar es ser crucificado de cabeza. Entonces, cuando ustedes vean en una pintura, en una representación, una cruz de cabeza, de seguro estamos hablando del martirio y la crucifixión de San Pedro. Y lo mismo va a pasar con San Andrés, quien también va a ser crucificado, pero él, si lo ven, va a ser crucificado en una cruz con forma de X. San Andrés va a ser el hermano mayor de Pedro, según cuentan los evangelios. Y entonces cada uno de ellos, cada uno de los apóstoles, nos va a estar narrando el momento de su martirio en estos medallones. No voy a explicar todas las partes de la iconografía que se retrata en este espacio, pero vale mucho la pena que veamos la cúpula. Como podemos ver, la decoración de la cúpula es bastante suntuosa.
vamos a ver un abigarramiento de personajes bastante fuerte a lo que es el centro de la cúpula. Me voy a acercar para que podamos ver a detalle. Como ustedes pueden ver, estos son personajes cuya escala es menor a la que ya hemos visto en otras representaciones dentro del santuario, pero vale mucho la pena ver cómo estos círculos de personajes se van concentrando hacia lo que es la linternilla de la cúpula. En el círculo que está, pues digamos, más cercano a lo que es la linternilla, vamos a ver unos angelitos que van a estar cantando, algunos van a estar sosteniendo algunas partituras y con la mano derecha van a estar marcando el compás. Es una composición bastante bonita. Después vamos a ver en el siguiente círculo algunos ángeles mayores. Estos ángeles van a estar teniendo instrumentos musicales. Por ahí vamos a ver el violín, el órgano de regalía, el violonchelo, el contrabajo, el clavicordio y otros más instrumentos. Incluso ellos también van a tener partituras o vamos a ver algunos angelillos que van a estar sosteniendo también las partituras mientras los ángeles mayores van a estar ejecutando la música. Y alrededor vamos a ver representaciones de los apóstoles de Jesús. Como ven, aunque es un espacio bastante pequeño, de nuevo vemos que ese conjunto de decoraciones no deja espacio a que el ojo humano se distraiga, porque cada uno de esos pequeños espacios van a estar cubiertos de pintura, de representaciones religiosas que nos van a estar dando diferentes mensajes. Bueno, pues vamos a continuar en otro espacio. Bueno, estamos dentro de la Capilla del Rosario. La Capilla del Rosario fue construida en 1763 y va a ser promovida por los dominicos. Los dominicos van a tener una relación muy estrecha con la Virgen del Rosario, ya que según cuenta la tradición, es la Virgen quien se le aparece a Santo Domingo de Guzmán y le enseña a rezar el rosario. Es por eso que ellos siempre van a estar relacionadas a esta advocación mariana. La decoración de la bóveda, voy a pasar por acá, va a estar dividida en 4 secciones y si ustedes ven las escenas laterales van a estar relacionadas con una gran batalla naval. Esta va a ser la batalla de Lepanto, donde se le adjudica la victoria a la Virgen del Rosario. Esta batalla se va a dar ya que el reino turco va a estar amenazando directamente a los pueblos europeos y en un afán de recuperar Chipre, amenaza a Venecia con que si no le devuelven estos territorios, él los va a atacar. Por lo tanto, Venecia va a pedir ayuda a Pío V, a Roma, y España también se une a esta alianza contra los turcos, uniendo sus ejércitos para defenderlos. Sin embargo, ellos tenían una gran desventaja en lo que era la pelea. Entonces se narra que el 7 de octubre de 1571 se inicia la gran batalla con una bandera que es enviada por el Papa con la imagen de Cristo y de la Virgen. Así, los generales cristianos van a dar la señal a sus soldados que van a arrodillarse ante la cruz y van a continuar así en postura de oración mientras se aproximaba la batalla. Y mientras en el Mediterráneo se libraba la última gran batalla naval de la historia, en Roma miles de fieles recitaban el rosario acompañando al Papa Pío V. Se dice que la batalla duró desde las primeras horas de la mañana hasta la noche y en la mañana siguiente el Papa anunciaba feliz la noticia de que la Santísima Virgen había concedido la victoria a los cristianos. De ahí en adelante, Pío V consagra el 7 de octubre como la festividad de Nuestra Señora de las Victorias. Y posteriormente, Gregorio XIII modifica ese nombre a Nuestra Señora del Rosario.
ya que le da la pauta para la victoria de la batalla de Lepanto. Entonces, como les decía, en las escenas laterales vemos entonces la batalla de Lepanto, y en estas dos escenas vamos a ver cómo durante se desarrolla la batalla. En Roma se está orando a la Virgen del Rosario por la victoria de los cristianos, y en esta sección es cuando ya el Papa va a estar anunciando la victoria de los cristianos por los favores de la Virgen del Rosario. En los nichos laterales al retablo barroco donde se encuentra la Virgen del Rosario. De este lado vemos a Santo Domingo acompañado por varias mujeres, entre ellas vamos a ver a la beata Osana de Mantua y a Santa Inés. Y del otro lado, a estos personajes de los cuales hablamos hace rato en la narración, encontramos a Pío V, a San Agustín Obispo y a San Antonio de Florencia. Esta es otra toma de lo que es la capilla de la Virgen del Rosario. Quise traerla para este lado porque aquí vemos una reproducción del estandarte que, según cuenta la leyenda, que don Miguel Hidalgo y Costilla, aquel 16 de septiembre de 1810, va a tomar como bandera para el ejército insurgente. Sin embargo, pues aquí han habido varias diferencias entre las opiniones de los historiadores si fue o no el estandarte que ocupó Hidalgo. Algunos historiadores afirman que no pudo haber sido el estandarte que nosotros vemos acá, y el original se encuentra en el Museo Nacional de Historia, ya que lo que debió haber tomado Hidalgo de esta iglesia o de este santuario debe haber sido una pintura del autor Andrés López. No sé si ustedes lo recuerdan, él tiene pinturas en lo que es el Templo de la Enseñanza en la Ciudad de México, y simplemente lo que hicieron fue adosarlo a un bastón de madera y de ahí llevarlo como estandarte. Hay dos elementos que se conocen en cuanto a estandartes de Hidalgo. Uno de ellos es una pintura, como yo les hablaba, y otro es un blasón. El blasón es el que tiene esta forma que ustedes ven aquí representados, con la pintura que va a estar pegada a la tela y con esta forma de los banderines. Se han hecho estudios, se ha descubierto que al parecer el blasón fue tomado de otra iglesia, pareciera de advocación franciscana, y que en realidad la que se llevó fue un lienzo de pintura, que como les decía, de Andrés López. Pero mientras son peras y son manzanas, en la iglesia se pone esta reproducción, recordando pues la escena de Hidalgo. Ok, bueno, pues nos encontramos en la capilla del Santo Sepulcro. Lo que se ve al fondo es la capilla del Calvario, que es la más grande, la más majestuosa del santuario, pero vamos a quedarnos aquí primero en la capilla del Santo Sepulcro. Llama la atención que la decoración está en todos los lugares de lo que es la capilla. Vamos a acercarnos al intrados del acceso, porque es interesante esta triple escena que nos presenta. En la escena principal vamos a ver a Jesús crucificado y al pie de la cruz a María y a San Juan. A los laterales primero vemos a Jesús cuando es bajado de la cruz y su madre que va a estar esperándolo para recibirlo. Esta es una de las escenas más representadas en la historia del arte. Y del lado derecho vemos cuando colocan a Jesús en su sepulcro. Aquí vemos un acróstico compuesto por la frase Ora pro nobis, Virgo Dolorosa,
que precisamente hace referencia a la advocación mariana. La techumbre de esta capilla va a estar decorada por 2 rosetones hermosos, 4 conchas de relieve, cuyos temas van a incluir a las virtudes teologales y cardinales, a los 4 evangelistas que van a estar en las esquinas, van a ser estos, cada uno representado por su símbolo tradicional: el ángel a San Mateo, el león a San Marcos, el buey a San Lucas y el águila a San Juan. También vamos a encontrar a los 4 padres de la Iglesia Latina y una gran cantidad de ángeles y querubines. También en los pétalos de lo que son los rosetones, vamos a acercar, vamos a ver angelitos que van a estar sosteniendo una palma. Y bueno, en los muros laterales vamos a tener pinturas que nos van a estar recordando escenas posteriores a la resurrección de Jesús. Inclusive aquí vamos a ver una donde él está abandonando el sepulcro, el encuentro con las mujeres. Aquí vemos un pasaje del Evangelio donde dice que Jesús al resucitar se reúne con sus apóstoles y él no es reconocido por ellos. Aquí se ve que les está mostrando las heridas de los clavos, y en el otro muro vamos a encontrar escenas donde está hablando con Pedro después de la resurrección, ya que él, como ustedes saben, va a ser la piedra angular de la iglesia. Y esta escena es la escena de Santo Tomás. Ya saben que él no cree la versión de que Jesucristo ha resucitado, y el mismo Jesús le ofrece que ponga sus dedos en la herida de su costado para reconocerlo. Estas filacterias van a estar narrando estas escenas de acá. Aquí dice que a Pedro, como la cabeza, lo ve a solas, o se le aparece a solas, y van a estar narrando cada una de las escenas de las pinturas. Como ustedes pueden ver, no se deja nada a la imaginación. Todo va a estar acompañado con textos que van a estar ayudando a estos ejercicios espirituales. Entonces nos vamos a acercar a lo que es ahora la Capilla del Calvario. Ahora sí nos encontramos en la Capilla del Calvario, como les decía, la más grande, la más ostentosa, tiene una gran cúpula. Alcanzamos a ver las ventanas en forma de cruz que veíamos en la fachada, con esta forma abocinada, y también va a estar decorada. En la bóveda vamos a observar los milagros en la vida pública de Jesús. Primero vamos a ver la conversión del vino en las bodas de Caná, la multiplicación de los panes y pescados. Y continuando vamos a ver la pecadora arrepentida y la resurrección de Lázaro. En los muros vamos a ver cuadros al óleo de proporciones bastante grandes, con las diferentes estaciones del Vía Crucis. Como les decía, en lo que es la parte principal de la capilla vamos a tener 3 grupos escultóricos. Uno va a ser de la crucifixión, con María y San Juan al pie de la cruz, y el soldado que va a estar atravesando el costado de Jesús con una lanza. Estas esculturas son a tamaño natural. De este lado vamos a tener, el Gólgota, en el momento en que se está crucificando a Jesús, la crucifixión, y posteriormente lo que se llama el descendimiento, que es cuando bajan a Jesús de la cruz. Y aquí vemos la escena donde está siendo recibido su cuerpo. Esta escena se va a repetir constantemente en varias de las partes, tanto de pintura como de escultura del santuario. Como les decía, esta capilla
es la más hermosa o es considerada la más hermosa por la cantidad de pinturas, por las esculturas a tamaño natural que tiene. Y yo creo que es la que más transmite sentimientos hacia un creyente, porque aquí vemos escenas fuertes, tanto de la pasión como de la resurrección. Y entonces, si tú eres una persona que está teniendo estos ejercicios espirituales y estás teniendo este retiro, pues qué mejor que este espacio en total tranquilidad. Tú puedes observar cada una de las escenas y hacer conciencia de este proceso espiritual que estás llevando. Yo he tenido la fortuna de estar en este espacio, la visité hace ya algunos años y sí, de verdad es un lugar que impresiona desde el primer centímetro que recorres y bueno, vale mucho la pena que cuando termine la cuarentena ustedes puedan visitarlo.